Hola chicos, vamos a hablar en esta ocasión de lesiones de la cintura escapular. Esto, esta nomenclatura tiene que ver con que no solamente estamos hablando de la articulación del hombro en sí, así que vamos a ubicarnos anatómicamente. Tenemos acá una vista de la clavícula, del acromion, de la glena como parte de la escápula y del húmero proximal. La clavícula, el acromion, la glena, la coracoides, como parte de la escápula, acá está la coracoides, y el húmero proximal. Entonces, fíjense esta vista superior en donde la clavícula une a lo que es el torso al resto de lo que es el miembro superior. Acá tenemos nuevamente la escápula con su acromion, con su coracoides, y viene todo el complejo ligamentario y el húmero proximal. Entonces, hablemos de la clavícula. La clavícula, la clavícula está en una situación particular porque es un hueso subcutáneo, es piel y hueso literal, tiene una forma de S itálica y, como les explicaba, une lo que es el torso con el miembro superior. Las fracturas de clavícula se dan básicamente por un mecanismo indirecto, cuando hay una caída sobre el hombro o una caída sobre la mano extendida, y difícilmente uno pueda fracturarse, o sea, el trauma, el mecanismo frecuentemente directo no es el más habitual, un golpe directo sobre la clavícula. Acá este señor cae sobre el hombro, por lo cual las posibilidades de que se rompa la clavícula son importantes. Clínica de la clavícula, como todas las fracturas: impotencia funcional, equimosis, edema, y la fractura de clavícula tiene algo que se llama el signo de la tecla. ¿Es patognomónico de esta lesión? No. El signo de la tecla, ahora les voy a mostrar en qué consistiría. Debemos pensar una fractura de clavícula en la fractura, es una fractura común en los niños. Ustedes ven un niño que viene con el bracito pegado al tórax y no lo mueve, y tienen que empezar a revisarlo desde la clavícula hacia distal, ¿sí? Y la clavícula es la principal sospecha. También tenemos que pensar en una fractura de clavícula cuando son de origen obstétricos, para que pueda salir del canal. A veces la clavícula se fractura, sin mayor repercusión. Veamos acá la clínica. Como les expliqué, la fractura tiene una situación subcutánea y acá la vemos perfecto. Obviamente esta persona, dependiendo de la contextura, vamos a poderla ver más o menos notoria. Hay personas que tienen un cuello que sale desde acá a acá y no se nota nada, pero en este paciente no deberíamos tener problemas. Fíjense acá cómo se nota y acá no aparece. Entonces la clínica ya nos da, fíjense cómo se ve acá, nuestra S itálica subcutánea, y acá no se ve. Inclusive acá ya se ve un raspón. Esta es una radiografía de hombro, donde vemos una fractura de clavícula diafisaria, porque la clavícula es un hueso largo y esto está en la mitad, así que es una fractura diafisaria. El extremo proximal de la clavícula tiene insertado a un músculo que es el que lo está traccionando hacia superior, que es el esternocleidomastoideo. Entonces, como hay una fractura a este nivel, el esternocleido predomina y se lleva la clavícula, este fragmento, hacia superior. Entonces, si alguien viene con el dedito y pone acá su dedo y empuja para abajo, ese va a ser el signo de la tecla, ¿sí? Está apretando esto, por supuesto duele. Bien. ¿Cómo diagnosticamos una fractura de clavícula a partir de la clínica? Le vamos a solicitar una radiografía, a ver, sí. Vamos a evaluar que no haya ninguna herida, porque dije que la clavícula es subcutánea. Y vimos que tranquilamente este borde podría, dependiendo del trauma, romper esa piel. Vamos a evaluar la situación vasculonerviosa. Fíjense cómo acá está esquematizado el paquete, todo lo que es el plexo y la parte vascular que pasa ahí cerquita, y es muy frecuente que encontremos fracturas de clavícula en traumas de tórax, en fracturas con fracturas costales o neumotórax. Es frecuente, y no se olviden de mirarlo, ¿sí? De mirar ahí arriba también. El diagnóstico lo hacemos por la anamnesis, la clínica que acabamos de hablar, y le vamos a pedir, para evaluar una fractura de clavícula, una radiografía de hombro-frente. ¿Dos incidencias? No. Con un hombro frente a ustedes les alcanza. Pero usted dijo, no, es solamente esta incidencia. Alcanza. Vamos a encontrar el 80% de las fracturas de clavícula que son medios diafisarias. Le siguen en frecuencia las distales. Esto es distal y esto es proximal.
Las proximales son menos frecuentes. Acá vemos el ejemplo de una fractura de clavícula, nuevamente medio diafisaria, con desplazamiento y elevado el fragmento proximal. Acá vemos una fractura de clavícula que el foco, fíjense acá el foco no tiene contacto, para el cual es probable que tengamos algún inconveniente si le dejamos así para que consolide. Acá el foco tiene contacto, para lo cual este tiene mejor pronóstico que este. Nuevamente acá una fractura de clavícula, que se ve muy mal la radiografía, pero vamos a decir que esta fractura de clavícula está cabalgada, ¿sí? Cabalgada. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas de clavícula? El ortopédico lejos es el más frecuente, o sea, el no quirúrgico. La fractura sin desplazamiento, como la segunda que les mostré, o con un escaso desplazamiento, va a requerir un yeso en 8, lejos el clásico, o puede ser un vendaje si es un niño. El yeso en 8 es este que ustedes ven aquí, que como ven pasa por delante de los hombros y hace un 8 en la espalda. Este es un yeso postural, porque está haciendo que los hombros vayan hacia atrás, como Superman cuando saca pecho, como los superhéroes, hacen que los hombros vayan hacia atrás y eso hace de que se acomode la clavícula, que se mantenga en una posición para que en un futuro pueda consolidar. Este es lo clásico, esto es lo modernoso, esto es un inmovilizador de clavícula, que es mucho más higiénico, más ligero, no raspa, lo podemos ajustar de acá, nos lo podemos sacar un ratito para bañarnos, es más cómodo. Tiempo de consolidación, podemos colocarle un yeso en 8 o un vendaje si es un niño pequeño, o un cabestrillo si es una fractura sin desplazamiento en un paciente que apenas tiene movilidad, pacientes añosos, podríamos ponerle un cabestrillo y no necesariamente eso. Depende de la fractura, si está cabalgada como la foto que vimos antes, claramente el cabestrillo no sirve de nada. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidar una fractura de clavícula? Por lo menos entre 5 y 6 semanas. Ahora, ¿cuáles son quirúrgicas? Son quirúrgicas, por supuesto, las que son fracturas expuestas. Las que tienen lesión vascular, vimos que cerca estábamos del paquete vascular nervioso. Las que tienen un desplazamiento importante, como la primera de todas que les mostré, que no había contacto del foco de fractura. No van a consolidar. Si el foco de fractura no tiene contacto, no va a consolidar. ¿Y cuál es el tratamiento? Del arsenal de cosas que nosotros tenemos para operar, vamos a usar placa con tornillos. Como vemos acá en la figura, y acá les muestro algunos ejemplos de fracturas de clavícula. Es de tener en cuenta que, fíjese, cuando uno quiere poner esa placa con tornillos, en el acto quirúrgico tenemos que acordarnos de esta anatomía, porque fíjense, esto es un corte sagital, estamos poniendo todas cuestiones cerca de lo vasculonervioso. ¿Cuáles son las complicaciones de la fractura de clavícula? Las inmediatas, las neurovasculares por la cercanía. Las alejadas, la consolidación viciosa, que ustedes ya saben que es, o sea, pegó torcido, y eso es molesto a veces, o limita la movilidad del hombro, raro, pero podría ser. Un callo exuberante, recordamos que la clavícula tiene una situación subcutánea, entonces el callo, producto de la consolidación, puede ser exuberante y generar una saliencia a nivel de la piel, y eso que le moleste estéticamente al paciente. Y por supuesto podríamos llegar a la no consolidación, o la pseudoartrosis, si dejamos una fractura de clavícula con un foco que no esté en contacto. Fracturas de clavícula. Vamos a lo que es la luxación de un hombro. Un tema clásico, súper frecuente de ver, que les va a tocar seguro. Y que es muy fácil de resolver la gran mayoría de las veces, no necesita de un traumatólogo. Primero, recordemos la anatomía del hombro. El hombro tiene, la articulación del hombro corresponde a la escápulo-humeral o gleno-humeral. Ese es el hombro, no es ni esto, ni nada. Escápulo, humeral o gleno-humeral. Tenemos una relación, ¿cómo es la palabra? Esperen, una desproporción, esa es la palabra. Tenemos una desproporción entre los componentes óseos, entre la glena y la cabeza del húmero. Fíjense qué poca superficie le ofrece la glena a la cabeza del húmero, que es tan amplia, es 3/4 de esfera, por lo menos, ¿sí? En cambio esto es muy poquito. Entonces, para que la glena contenga la cabeza del húmero, lo que hace la biología es ofrecerle o ampliar su superficie de contacto a partir de algo que se denomina labrum o rodete glenoideo, que es como un fibrocartílago que envuelve
a esta parte de la cabeza humeral y en consecuencia la puede contener mejor, porque la verdad que así, per se, tranquilamente podía irse a cualquier lado. Además del labrum o rodete glenoideo, hay toda una serie de ligamentos que corren en este sentido, que refuerzan esa contención, además de el paquete, además de todo el complejo muscular representado con esta foto. El más superficial, el deltoideo, los más profundos, los del manguito que ustedes archi manejan, manguito rotador. Entonces, sabemos de la luxación, sabemos de la articulación del hombro, que es la glenohumeral, que hay una desproporción de los componentes óseos, que hay un gran componente cápsulo ligamentario, y que estamos, y tiene cerca estructuras nobles, como ser. En esta imagen vemos cómo desciende el plexo braquial, y que una de sus ramas, que es la que está señalada ahí, y fíjense qué cerca pasa, es el nervio axilar o nervio circunflejo. Queda una ramita para acá adelante y una ramita para allá atrás y vuelve a salir para acá. Acá va a inervar el circunflejo, entre otros al deltoides, que era el músculo más superficial, a nivel motor, y sensitivo va a dar la sensibilidad a nivel de la B deltoidea. Este no es un dato menor. Entonces, cuando el hombro se sale del lugar, tranquilamente puede estar apretando a este nervio. Y por supuesto acá les esquematizo la anatomía vascular, en donde desciende la arteria, que se llama axilar, que después se llama braquial, por sus distintos trayectos, y cuando da una rama, da la arteria circunfleja posterior y la circunfleja anterior, que le van a dar irrigación a toda la parte muscular, pero también le va a dar irrigación a la cabeza del húmero, ¿sí? Bien, habiendo entendido la anatomía, vamos a la luxación del hombro. Para diagnosticar una luxación de hombro, no puedo reconocerlo si no sé cómo se ve normal. No puedo reconocer lo patológico si no conozco lo normal. Esto es lo normal y esto no. Acá está la cabeza del húmero pegada a la glena, la cabeza del húmero pegada a la glena, y acá está la glena solita y la cabeza del húmero está acá abajo, debería estar acá. Entonces, si no recuerdo esta imagen y no veo muchas imágenes de esta, difícilmente pueda reconocer este. Fíjense que cuando la cabeza del húmero se viene para acá, se viene para acá, fíjense que la saliencia que queda es a partir del acromio, que ahora lo vamos a ver. El mecanismo de luxación para que se luxe el hombre, clásicamente, es el indirecto. Hablamos de la caída sobre el codo, sobre la mano, y raramente es el directo, un traumatismo sobre el hombro. Las actividades que tienen predominancia en movimientos de abducción del brazo, como el rugby, o actividades por encima del nivel del hombro, como el béisbol, el básquet, el vóley, van a tener mayores posibilidades de tener este problema e inclusive de difícil mejoría. ¿Cuál es la clínica? Claramente, lo que ustedes ya conocen de cualquier golpe en la parte musculoesquelética, la posición en leve abducción, que ahora vamos a ver, y esta palabrita que está acá, signo de la charretera, que si no la saben, no vengan. Signo de la charretera, luxación de hombro. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es una charretera? Esto es una charretera. La charretera del señor que viene acá derecho y cae, derecho y cae, derecho y cae. Bien, con este dato vamos a ver si lo reconocemos. Este señor, aunque no parezca, tiene una luxación de hombro. Acá hay algo puntudo, debería estar redondo esto, no es la mejor de las imágenes. Vamos a ver esta. Fíjense, ahora sí. Viene derecho y cae. Derecho y cae. Pero mejor si lo hago comparativo. Viene derecho y cae el borde. Fíjense, este viene y es todo redondeado, el muñón del hombro es redondeado. Obviamente tiene que ver la anatomía y la contextura de cada paciente, pero fíjense, comparemos en este paciente cómo tiene acá el hombro sano, que es todo redondeado, y este viene derecho y cae. ¿Qué es esto que está acá en la punta? El acromio. ¿Se acuerdan que se lo mostré en la radiografía? Entonces, este es el signo de la charretera. Yo sé que este paciente, salvo por lo contrario, por lo menos tiene una luxación de hombro. Ahí está esta otra imagen donde quiero mostrarles que en este paciente el brazo está en leve abducción, en leve o en mucha en este caso, pero lo tiene en esa posición así separado del cuerpo porque la teoría dice que si lo aproxima duele. Acá debería estar el acromio y luego cae, y no es así redondito como este lado.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de una luxación de hombro? Obviamente la anamnesis, el examen físico, y vemos que tiene un signo de la charretera. Veo que tiene el signo de la charretera y voy y me fijo y evalúo el circunflejo. ¿Cómo evalúo el circunflejo para ver si está alterado o no, comprometido o no por la luxación? Voy y le toco a nivel de la B deltoidea, en la cara lateral del brazo, la B deltoidea, se fijan dónde está, y le toco ahí. Si el paciente dice que siente, significa que el circunflejo, su parte sensitiva, está andando. Si el paciente dice que no siente, ya tenemos dos problemas, la luxación y la lesión nerviosa. Por supuesto, le tomamos el pulso, le decimos que mueva las manitos. Es muy raro que haya lesiones neurovasculares, por lo menos las groseras, las que nos interesan. De la arteria axilar estamos en el horno. ¿Qué voy a hacer con este paciente que tiene la charretera? Le voy a pedir una radiografía de hombro-frente, hombro derecho, en este caso, frente, solamente frente. Pero usted dijo dos, no importa. Hombro derecho, frente. Y eso es todo. Always, no voy a decir la palabra siempre, es mandatorio. Yo sé que si es una charretera, tiene un hombro, no importa. Le pido una radiografía igual. ¿Por qué? Porque ahí puedo evaluar, además de la luxación, si tiene fracturas asociadas, evaluar la lesión de Hill-Sachs y la de Bankart, que ahora vamos a ver cuál es. Fíjense, en esta luxación de hombro, donde seguramente tenía una charretera, este paciente, además de tener fuera del lugar el hombro, tiene una fractura de troquíter. Así que esto tiene que estar documentado antes de que yo lo toque. Radiografía de hombro. Fíjense lo normal, otra vez, veamos lo normal. Lo normal es esta cabeza del húmero redondeada, divina, al lado de la glena. Fíjense, esto viene así redondeado. Y acá vemos la lesión de Hill-Sachs, que es ese coquito, o sea, agarró este borde y se lo pegó con el borde de la glena acá. Cuando esto se vino para acá, le pegó a este borde. Entonces le dejó una impronta. Eso se denomina lesión de Hill-Sachs. No es fácil de ver para el especialista, pero que sepan que existe. Lo otro que puede suceder es, esta radiografía, este húmero proximal se salió para acá, y se acuerdan que acá había todo un rodete glenoideo. Entonces en el movimiento, en el brusco de la salida de esta cabeza humeral, puede haber arrancado parte de la inserción de ese rodete glenoideo. Y acá está la evidencia. Esta es la lesión de Bankart. Puedo tener un Bankart óseo, que por supuesto lo voy a ver, que es este, se lesionó el borde de la glena después de la luxación de hombro. O puedo tener un Bankart de partes blandas, que no lo voy a ver en una radiografía, que sí lo voy a ver en una resonancia, en donde seguramente algo de la parte del rodete glenoideo pudo haberse lesionado. Entonces, esta es la lesión de Bankart. También es difícil de ver si no sabemos, si no entendemos que esta radiografía es la normal. ¿Cómo se clasifican las luxaciones de hombro? La anterior, lejos, la más frecuente, esta es la que ustedes pueden resolver. La posterior, que ya es difícil diagnosticarla, así que es más difícil resolverla. Y la erecta, que es muy rara. Estas dos últimas son rarísimas. A ver, esta es una luxación clásica de hombro anterior. Fíjense, viene el acromion y clac, cae. Acá queda vacío, no hay nada. Entonces ustedes lo pueden tocar. Esta es una luxación de hombro posterior, que es la única que encontré en la internet. No voy a decir nada porque no me suma. Y esta es una luxación erecta. Fíjense, el brazo está, o la glena, pónganle que está por acá la glena, y el húmero con su cabeza está acá abajo. ¿Cuál es el tratamiento de toda luxación? La reducción. No tenemos dudas de eso, ya lo dijimos en la primera clase, la reducción. ¿De qué modo? ¿De modo abierto o cerrado? Lejos, el modo cerrado es el más frecuente. Maniobras para reducir un hombro. La de Hipócrates, la de Kocher, la de Milch, la que ustedes quieran, el nombre que le quieran dar, esta es la más sencilla para ustedes. La maniobra de la sábana, que creo que tiene un nombre propio, pero siempre me olvido de buscarlo. ¿Cuál sería? Ah, bueno, existe maniobra, la reducción es el tratamiento de una luxación de hombro y de todas las luxaciones. Esta maniobra, fíjense que está traccionando del brazo y tiene una sosteniéndolo para que no se le caiga al paciente, y le puso el pie en el hueco, en la axila. Vimos que por la axila pasan ciertas estructuras nobles, así que esta maniobra no estaría indicada, no sería de preferencia. Conozco colegas que la hacen y la hacen muy bien, pero ustedes no hagan esto.
que sepan que existe. Existe otra donde el paciente está en decúbito ventral y tracciona para que el brazo se reduzca. Fíjense, acá le puso un peso. Esta maniobra de la sábana. Este es el hombro luxado. El paciente tira, el operador tira en el eje, y como si tira, se va a llevar a la paciente una sábana que le haga contratracción como esta. Fíjense que los dos están inclinados hacia atrás, y si la paciencia les alcanza solamente con estar traccionando y distraer a la paciente con alguna conversación para que relaje la parte muscular, debería alcanzar. Ahora, si ustedes encima tienen la capacidad de manejar ciertas drogas, drogas legales, ¿no? Ciertas drogas que relajen, vendría espectacular y lo podrían resolver sin necesidad de llamar a ningún traumatólogo, que lo pueden resolver ustedes sin ningún problema y evitarle a un paciente una larga espera. ¿Qué hacemos después de que lo redujimos? RX control mandatoria. Acá puse mandatoria por no poner siempre, porque siempre es una palabra difícil de manejar en medicina. Deben realizar una radiografía control para documentar que el hombro está en su lugar, para documentar que no le agregaron una lesión nueva, porque antes no se veía la fractura y ahora sí se ve, no. Radiografía control, nuevamente evalúo qué siente, qué no siente y cómo mueve y el pulso y la mar en coche, y luego debemos inmovilizarlo. Recordemos que el hombro, como todas las articulaciones, tiene todo ese rodete glenoideo, tiene un complejo ligamentario, tiene una cápsula y tiene músculos alrededor que lo contienen. Algo de todo eso, en mayor o menor medida, se lesiona. Entonces, ahora que tenemos el hombro en su lugar, queremos que eso cicatrice. Si el paciente tiene más de 30 años, le voy a poner un cabestrillo. Si el paciente tiene menos de 30 años, le voy a hacer un yeso del po. Esta edad de corte es relativa en cada servicio. Esto es un cabestrillo, del más complejo al más o menos, al barato y al sin costo, que es el que hacemos nosotros en el hospital, que solamente cuelga el bracito, el brazo pegado al tórax. Este es un yeso tipo Belpo, algunos más felices que otros, esto acá no va, pero no importa, sostiene el hombro pegado, el brazo pegado al torso. Esto es un yeso Belpo, que se lo hacemos a las luxaciones. Primer episodio, menos de 30 años. Otra terminología que pueden llegar a escuchar es una luxación inveterada. La luxación inveterada significa que esto no le pasó hoy ni le pasó ayer, ya le pasó hace una semana, 3 semanas, imagínense, 3 semanas un hombro luxado. En el espacio que dejó la cabeza, en el espacio vacío, como la silla vacía, ahí se empieza a generar fibrosis y tejido non santo. O sea que volver a colocarlo en su lugar es un problema. Claramente no se hace solamente con un poco de tracción, sino que al paciente hay que sedarlo. Perdón, no aclaré. Cuando ustedes hacen esa tracción y no entra, supongamos que es el traumatólogo el que está haciéndolo y no logra reducir la luxación, hay que llevarlo a quirófano para que el anestesista lo cede y lo planche, ¿sí? Y seguramente la gran mayoría de las veces se reduce. Ahora, yo con el paciente totalmente sedado y relajado, con una luxación de 3 semanas, es difícil que pueda volver a colocar ese hombro en su lugar y uno debería plantearse si debe abrir esa articulación, un acto quirúrgico, para volver a colocar ese hombro en su lugar. Evaluar riesgos y beneficios, más rigidez, menos rigidez. ¿Qué es una luxación recidivante o una inestabilidad? El paciente que se sacó el hombro, y se lo saca muchas veces. Los pacientes que tienen el rugby, el béisbol, el waterpolo, se sacan el hombro, ya saben cuando se lo sacan, en qué movimientos saben, inclusive algunos saben volver a colocarlo. Ya saben que hay ciertos movimientos que no los hacen porque se les va a salir el hombro. ¿Y cuáles son las complicaciones? Que viene atado a lo que estamos comentando, la inestabilidad. Cuando nosotros volvemos a colocar el hombro en su lugar, debe generarse todo un proceso de cicatrización a ese nivel, y a veces esa cicatrización no es tan firme, o quedan hiatos o gaps entre medio de los ligamentos y la cápsula que no cicatrizaron como deben, y en consecuencia por ese lugar puede salir la cabeza del húmero. Entonces significa que si se le sale a cada rato la cabeza del húmero, tiene una luxación de hombro, el paciente quedó con una inestabilidad de hombro. Se termina diagnosticando más allá de la clínica con una resonancia y habitualmente, como dice acá, es quirúrgica. El otro lado opuesto, la rigidez.
cicatrización de todo ese complejo cápsulo ligamentario, que cicatriza de modo más tenso y la movilidad de ese hombro es limitada. Esto habitualmente sucede en personas mayores y esto es en personas jóvenes. Cuanto más joven te saques un hombro del lugar, más posibilidades de que quede inestable se da. Si un paciente se saca el hombro a los 50 años, lo más probable es que no se lo vuelva a sacar y que tenga alguna limitación. No siempre, pero podría. ¿Qué otra complicación? La lesión nerviosa periférica, de la que ya hablamos, y a veces pueden haber lesiones tendinosas porque ustedes recuerdan que recubriendo todo ese hombro tenemos todo un complejo muscular o tendinoso, que es el manguito rotador, que podría romperse o a veces solo inflamarse. Bien, hablamos de la luxación de hombro y ahora hablemos de las fracturas de húmero proximal. 3 datos del húmero proximal. La vascularización cefálica, que es a partir de la arteria circunfleja anterior y posterior, la inervación que ya vimos por dónde pasaba, y el húmero proximal se divide en porciones. La vascularización que ya vimos, con la arteria circunfleja anterior y posterior, el complejo nervioso que la rodea, los tendones del manguito, esta es la cara anterior del subescapular, esta es la cara posterior del supra y el infraespinoso y el redondo menor. El húmero proximal se divide en fragmentos, la cabeza del húmero, el troquíter, el troquín y el cuello quirúrgico. Esta cabeza del húmero, como ven, contiene a toda la superficie articular. Esto se denomina cuello quirúrgico, acá, y este se denomina cuello anatómico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que se genere una fractura de húmero? El trauma directo o indirecto, sin mayor incidencia entre uno y otro, y habitualmente se da en posluxaciones, como les mostré en una radiografía donde estaba luxado, y además con una fractura del troquíter. La clínica, la que ustedes conocen, la clásica, radiografía y a veces tomografía. ¿Radiografía cuál? RX, hombro, frente. ¿Cómo se clasifican las fracturas de húmero proximal? A partir de esa división que les comenté, del cuello quirúrgico, del cuello anatómico, del troquíter y del troquín. Hay un señor, que se llama NIR, que decidió clasificarlas a partir de todo esto. Poquito y mucho. A más, una NIR 1, NIR 2, NIR 3, es que son cada vez más complejas y los pronósticos cada vez son poco felices. No tienen que saber. Fíjense algunas imágenes. Una fractura del cuello quirúrgico del húmero, una fractura del cuello anatómico, y no solo se fracturó, sino que se salió del lugar. Imagínense cómo hacemos para meter esto acá. Tironeando acá. Una fractura del cuello quirúrgico, y acá, si le presto atención, tengo una fractura del troquíter, una fractura casi del cuello anatómico, pero este huesito debe tener algún otro problema, no se lo ve feliz. Una fractura del troquíter, del cuello quirúrgico quizás, y capaz que me está faltando acá un troquín, no tan fácil de escribir, pero el troquíter se ve divino. El troquíter que sube traccionado por el supraespinoso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas de húmero proximal? Si está armadito o sin desplazamiento, lo inmovilizamos. Con un cabestrillo, con un belpo, dependerá de la edad del paciente, le haremos controles radiológicos y luego rehabilitar. Habitualmente una fractura de húmero proximal, en términos generales, estamos hablando de que consolide entre la cuarta y quinta semana. Si la fractura está muy desplazada y no está alineada, ya nos metemos en el tratamiento quirúrgico, y este es el arsenal que tenemos como para poder resolverlo. Clavo endomedular, placa con tornillos, tornillos solos, o reemplazarle la articulación. A ver, fíjense, acá tenemos una fractura del cuello quirúrgico, y entonces este clavo se lo introduce por medio en el canal medular y se lo ancla a ese hueso por medio de tornillos. Un clavo endomedular de una fractura de húmero proximal. Acá tenemos esta catástrofe, que fue armado con una placa con tornillos. La placa que va por fuera del hueso, ¿no? El clavo va por dentro. Acá vemos una fractura del troquíter aislada, y fíjense que acá lo solucionaron con unos tornillos solos. Y acá vemos esta catástrofe, en donde imposible decir qué había ahí, cuenta la leyenda que había un número proximal, y se decide
ponerle un reemplazo de las superficies articulares, porque acá no quedó nada, para que luego pueda volver a tener una movilidad de ese hombro algo. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas de húmero proximal? Bueno, la rigidez, la artrosis, si tenemos unas fracturas articulares vamos a tener artrosis, que ese húmero proximal no le llegue la sangre como quisiéramos y entonces empiece a tener una necrosis avascular, o que pegue torcido, o sea, una consolidación viciosa, y que eso también le genere alguna complicación funcional. Fíjense en esta radiografía que obviamente la formita de la cabeza del húmero no es la misma, tenemos acá una esclerosis, tenemos acá un osteofito, o sea que esto en principio tenemos que decir que es una artrosis, y las artrosis traen rigidez. Preguntas. Todas las preguntas que se le ocurran a esto, las espero en los seminarios o en las reuniones que podamos ofrecerles. Muchas gracias y estamos